Diga conmigo, pasando de la amargura a la victoria. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con un trozo de madera. Y vamos a hablar de eso. Vea esto. El pueblo pasa de la victoria en el Mar Rojo, de la danza y la celebración, a la amargura. Pero diga conmigo, la amargura es una estación. Otra vez, diga conmigo, la amargura es una estación. Pero no se supone que tú te quedes en la amargura. No es el deseo de Dios que usted vive en la amargura. La amargura es un estado, un momento de la vida. Vea esto. Éxodo capítulo 15, verso 22 dice: entonces Moisés dio al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Sur, y viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Hermanos, hay desiertos que vivimos porque Dios nos mete en ese desierto. A veces la vida cristiana no es de victoria en victoria. ¿Aló? A veces de victoria en desierto y del desierto a la victoria. Pero es una estación, diga conmigo, es una estación. Pero dígale, hermano, que hasta la par, no te quedes en esa estación. Ahora vea lo que ocurre. Hermanos, se considera que quizá eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos creen que contando mujeres y niños eran 2 millones de personas. Imagínate, 2 millones de personas caminando 3 días por un desierto sin encontrar agua. Vea esto. Déjeme poner en la mente suya algo que es importante para que usted pueda entender por qué interpreto este pasaje de la misma manera. Diga conmigo, lecciones del agua. Las 3 pruebas. Hay varias pruebas en esta serie, pero 3 de ellas están relacionadas con agua. De todas las pruebas de esta serie, 3 están relacionadas con el agua. Número 1, el cruce del Mar Rojo. Lo que había que cruzar era agua. El estanque de agua amargas de Mara, que es el tema de hoy, y la roca de Horeb, que Moisés tuvo que golpear para que saliera agua y el pueblo pudiera saciar su sed. Ve esto. Significado del agua. El agua representa un ente espiritual. Cuando usted sueña con agua, cuando lo que usted viene es agua, es un ente espiritual. Ya sea el espíritu de Dios, el espíritu de un demonio, el espíritu de un hombre, que como una fuente de él emana o sale agua, es decir, palabra, conocimiento, enseñanza, doctrina, filosofía. Porque Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. ¿Qué representa el agua? Diga conmigo, un ente espiritual. En este caso, el pueblo sale del Mar Rojo y va a llegar a un estanque, al estanque de Mara, pero ese estanque va a representar al pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Vea esto. Atrás quedaron los antiguos enemigos, los egipcios. La palabra que Moisés les dio a estos egipcios que hoy ves, nunca más los volverás a ver. Ahora van a ser confrontados con su propio enemigo, ellos mismos, y su amargura resultante de los 400 años de esclavitud. Ve esto. Diga conmigo, en el oasis de Mara aparece la amargura. Éxodo 15:23. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Mara, que significa
Mara es la palabra raíz de la palabra María. ¿Qué quiere decir? Que María había vivido ¿qué? Amargura. La amargura es una realidad de la vida del hombre. Ahora, cuando Dios los lleva ahí, Dios les está mostrando al pueblo que ellos son como un estanque de agua, pero que Él no puede beber de ese estanque de agua, porque ellos están amargados. Es más, dice que Dios les hablaba y no lo escuchaban. ¿Saben por qué no lo escuchaban? Porque estaban amargados. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos quiere hablar, pero no escuchamos. ¿Sabe por qué no escuchamos? Porque estamos amargados. Y yo no sé si usted tiene la humildad para reconocerlo, pero yo he tenido etapas de mi vida bien amargado. ¿Aló? Lo que Dios le está diciendo al pueblo es: esa agua son ustedes. Y para seguir este camino, yo primero tengo que sanarlos a ustedes. ¿Están conmigo todavía? Vea esto. Éxodo 1:14. Y amargaron su vida con dureza de servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La amargura, el pueblo no la escogió. La amargura vino a causa de la esclavitud. La amargura no la escogemos. La amargura vino a causa de la traición del esposo, de la esposa. ¿Aló? La amargura vino a través de la decepción de los hermanos, de la mamá o de papá. La amargura vino a través del rechazo. La amargura vino a través del abandono. Es parte del proceso de Dios. Nadie amanece un día diciendo: oiga, qué ganas de beberme un vaso de limón para amargarme, sino que es parte del proceso. ¿Aló? ¿Y qué les empieza a pasar al pueblo? Aquello les trajo amargura. Diga conmigo: amargura. Estaban amargados. ¿Por qué? Porque fueron forzados a servir con dureza, a hacer barro, a hacer ladrillo, a toda labor del campo y a todo servicio, los cuales los obligaron con rigor. Y a veces usted ve a su esposo, a su hija, que sale a trabajar y regresa amargado, porque solo él sabe lo que está viviendo en ese trabajo. Porque hay veces, hermano, que yo no sé si es Dios el que lo manda o es el diablo, pero parece que un compañero tiene el infierno metido. O solo a mí me ha pasado esas cosas. ¿Aló? Y uno regresa a casa amargado. Pero la gente que está a mi alrededor no tiene la culpa. ¿Están conmigo? Vea esto. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote alguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenenen a muchos. Qué pasaje tremendo, hermano. La amargura es como una yuca, es una raíz, pero es una raíz venenosa. Y tiene el poder, amada Lucía, de sacarnos de la gracia de Dios, de que no podamos alcanzar la gracia de Dios y que contaminemos a la gente que está a nuestro alrededor. Vea este pasaje. El pueblo había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. A veces salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. El pueblo había salido de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido de ellos. ¿Por qué?
Porque aunque habían salido de Egipto, la amargura de la esclavitud todavía iba con ellos. La amargura de la esclavitud no se quedó en el Mar Rojo, por eso se quejaron. ¿Aló? Vea esto. El pueblo estaba libre, pero en ellos no había libertad. Una cosa es libre, ese es el ejército. Cuando va y pone a alguien en libertad. Otra cosa es vivir en libertad, que es la capacidad de vivir sin infligir las leyes. ¿Aló? Para vivir en libertad. Parecía que Dios había pasado por alto la queja, pero lo primero que hace es confrontarla. El pueblo se quejó, abrieron la boca, se quejaron contra Dios. Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo: abre el mar. Pareciera que el milagro ocurrió a pesar de que había amargura. Pero vea lo que pasa. Diga conmigo: cuando pierdo la prueba, me la repiten. Y hay gente que pierde la prueba más de una vez. ¿Aló? Diga conmigo: en la prueba solamente Dios quiere averiguar de qué estoy hecho. La tentación tiene la connotación de derribarme. La tentación tiene la connotación de quitar mi bendición. Pero la prueba está hecha para dimensionarme. Cuando yo hago exámenes de bachillerato, esa prueba tiene la capacidad de hacer que yo nunca más en mi vida vuelva al colegio. ¿Alguien está conmigo todavía? La prueba te dimensiona. La prueba te lleva a nuevos lugares. Pero cuando tú fallas la prueba, no importa cuántas veces hagas la prueba de matemáticas, si la fallas vas a tener que volver a hacerla. ¿Están conmigo todavía? Vea esto. Éxodo 15:24, la segunda queja. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés y le dijo: ¿qué vamos a beber? Pareciera que habían prosperado, porque si usted recuerda la queja de la semana pasada, eran como 5 cosas. Entre ellas una declaración que decía: es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y esta vez la queja es: ¿qué vamos a beber? Aunque pareciera que el qué es una queja válida, usted debe entender algo. Escucha. A veces no es lo que preguntamos, es como lo que preguntamos. Déjenme mostrarle 2 personas que tienen una pregunta delante de Dios y reciben una respuesta diferente. Vea esta pregunta, la de María. Lucas 1:34. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice: vas a quedar embarazada. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: soy virgen. En ella, en la pregunta, no hay un cuestionamiento a lo que Dios está haciendo. Simplemente ella tiene claro algo. ¿Cómo va a ocurrir algo así? Yo soy virgen. ¿Están conmigo todavía? Pero vea, misma pregunta, otra respuesta. Esta es la respuesta. Vea esto. Lucas 1:35. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Preguntó: ¿cómo va a ser? Yo soy virgen. La respuesta del ángel fue: el poder de Dios va a venir sobre usted, la gloria de Dios te va a cubrir y así va a quedar embarazada. Y yo he descubierto que esta es la misma manera como nosotros recibimos un milagro. Cuando estamos en la iglesia y la gloria de Dios cae, la sombra del Altísimo nos cubre y agarramos embarazo. ¿Aló? O somos sanos o recibimos una promesa de Dios. Pero vea qué tremendo. Esta es María, una carajilla que quizás tenía unos 14 años. Pero ahora veamos la pregunta de un sacerdote. Vea.
Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Zacarías no tenía hijos. Había orado y orado y orado hasta que ya no pudo orar más. Oró hasta que ya no tuvo una respuesta de Dios. Oró hasta cansarse. Oró hasta olvidarse que oraba por un hijo. Y dice la palabra: ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Ya yo soy un anciano y mi esposa también es de edad muy avanzada. Pero en esta pregunta hay duda y hay incredulidad, no en la de María. Vean la respuesta del ángel. El mismo ángel. Entonces el ángel le dijo: pero ahora, por cuanto no creíste lo que dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Entonces el problema no es que preguntemos, no es que digamos, es que en nuestras palabras haya incredulidad. No es ¿qué vamos a beber? Pero el ¿qué vamos a beber? Implica: nos vamos a morir de sed en este lugar. Y usted puede decir: ¿qué vamos a beber? Esperando a ver de qué cautos es que Dios va a sacar agua, de cuál roca es que Dios va a dar agua. ¿Alguien está conmigo todavía? Vean la misma pregunta con una actitud diferente. María y Marta. Vea esto. Número uno, María, no Marta. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta hace una declaración. Habían mandado a Jesús a traer 4 días, Jesús no llegó. Y cuando llegó, Lázaro estaba muerto. Y ella tiene un reclamo. Y el reclamo es: si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Negligente. Usted que dice que tanto lo amaba. Pero vea la misma frase, dicho desde otro punto de vista, el de María. Y María, llegando a donde estaba Jesús al verle, diga conmigo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Es la misma frase, pero una dicha de pie en reclamo y la otra dicha de rodillas en adoración. A veces las quejas, el asunto, Brandon, es mi actitud a la hora de decirle a Dios. Porque mi queja puede hablar fe o mi queja puede hablar incredulidad. Mi pregunta puede decir: del polvo de donde esté me vas a levantar, pues ya me llevó la chingada. ¿Aló? Vea esto. La segunda queja. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. ¿Sabes cuál es la pregunta? La pregunta está, la respuesta en fe está en el libro del Evangelio de Juan. Vea esto. Esta es la respuesta. Juan 7, 37 y 38. El último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán, del corazón de Jesús, que es lo que brotaba, pero del corazón del pueblo de Israel, que era lo que brotaba: amargura. ¿Están conmigo? Entonces la clave es esta. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa, guarda. ¿Por qué?
A veces tú no sabes cuando Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. No se queje, no se amargue, ore. Vea esto. Éxodo 15:25. Moisés clamó al Señor y Él le mostró un pedazo de madera. Diga conmigo la revelación del trozo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua el estanque estaba amargado. Moisés oró a Dios y Dios le mostró. Diga conmigo, porque cuando hay oración hay revelación. Cuando hay oración hay revelación. Moisés clamó y el Señor le mostró un trozo de madera, el cual echó Moisés en el agua, y al instante, diga conmigo, al instante, el agua se volvió dulce. Vea este trozo de madera. Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en la cruz de Cristo. Es ese trozo de madera. Otro pasaje más. El libro de Gálatas capítulo 3 verso 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Vea esto. El madero que sana nuestra amargura. Primera de Pedro 2:24, qué pasaje precioso. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido nosotros. Yo quiero que usted entienda que este pasaje nos habla de las faltas que hemos cometido, de los procesos que hemos vivido, pero que Cristo en la cruz trajo la solución. ¿Aló? Vea esto. Génesis 49:23. Y le acusaron y le causaron amargura y le saetearon y le aborrecieron los arqueros. Otra traducción dice: los arqueros lo atacaron sin piedad y le tiraron flechas y lo hostigaron. En medio de la guerra, la estrategia de Satanás es que la amargura venga y la amargura se quede en nuestra vida. ¿Alguien está conmigo todavía? Génesis 49:24. Pero su arco se mantuvo tenso, sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Satanás sabe que si amarga mi corazón, no solamente amarga mi corazón, también amarga a la gente que está a mi alrededor. La estrategia de sus flechas, que no vienen del que no nos duela, vienen de aquellos que tú amas. ¿Alguien está conmigo todavía? Su arco permaneció tenso, sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. No importa cuánto ataquen los arqueros, no importa los ataques de Satanás, mi arco permanecerá poderoso por el Dios al que le sirvo, por el Dios que me sostiene, por mi pastor, por Jehová de los ejércitos. No importa el ataque del infierno, no importa las cosas de Satanás.
Y de esta no termino en derrota, sino que termino en victoria. Yo anoche le decía a Dios: tú estás loco, ¿cómo quieres que yo predique esto? Y la única manera que encontré es hacerlo de esta manera. Pero de aquí salgo sano en el nombre de Jesús. De aquí salgo sano en el nombre de Jesús. Vea esto. En Mara aparece el sanador, Jehová Rafa. Vea qué tremendo, hermano. Éxodo 15:26. Y les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor. Él no prometió que no nos amargáramos. ¿Sabe qué prometió? Que Él iba a sanar nuestra amargura. ¿Cuántos lo creen conmigo? Vea esto, hermano. Algo sobre Jehová Rafa. Deuteronomio 32:39 dice: miren ahora, yo mismo soy, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el Dios que mata. A veces creemos que solamente es el que da vida, ¿verdad? Yo soy el que hiere y el que sana. Y nadie puede ser librado de mi mano poderosa, porque Él hiere. Pero cuando tú te humillas delante de Él y le dices: sí, Señor, estoy herido, Él viene y nos sana. Otro pasaje más, Números 12:13. Entonces Moisés exclamó: ah, Señor, oh Dios mío, te suplico que la Rafa, que la sanes. Esto fue cuando María murmuró: te suplico que la sanes. Otro pasaje más, Segunda de Reyes 25. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Qué proceso tremendo, hermano. Voy a Rafa, voy a sanarte. Pero no lo hizo cuando Él quería. 3 días. ¿Aló? Segunda de Crónicas 16:12. Y el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en sus pies. Y a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. No hay nada de malo en buscar los médicos. El problema está en buscar exclusivamente a los médicos. Porque Ezequías tenía un problema básico. ¿Cuál era su problema? Su problema era una enfermedad en los pies. ¿Y qué le dice la enfermedad en los pies a usted? Su caminar estaba torcido delante de Dios. Yo no sé usted, cuando se enferma, ¿qué piensa? Revíselo. La enfermedad siempre nos habla de una condición espiritual, que Dios en su amor trata con nosotros. Muéstrame una persona que padezca del corazón. Yo le voy a mostrar una persona con problemas de perdón. ¿Dónde está tu enfermedad? Y yo te voy a decir dónde está el problema espiritual. Asa. ¿Sabe qué significa Asa? Jehová es sanador. 39 de su reinado se enfermó de los pies, que significa que andaba torcido, que tenía que volverse a Dios, que tenía que arrepentirse delante de Dios. ¿Pero qué hizo?
2 años después murió. Y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando nos enfermamos? ¿Aló? ¿Dónde está tu enfermedad? Soluciónalo con el Señor. Vea esto. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Yo fui rebelde, pero Él fue traspasado por ellas. Y aplastado por nuestros pecados. Yo pequé, pero Él fue aplastado. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser. Lo único que usted tiene que hacer es declararse culpable y decir: sí es cierto, Señor, yo lo hice. Vea esto. Después de Mara, diga conmigo, después de Mara hay un Elim. Que era lo único que Dios quería que ese pueblo reconociera: que estaban amargados. Eso era todo. Eso era todo. Hermano, hay veces nos cuesta tanto ponernos de acuerdo con Dios. Y la Biblia dice que había una mujer sirofenicia y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Pobrecita, qué injusticia. No, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Sabe qué son los perros? Inmundos. Si su hija está viviendo eso, es por su vida que usted ha vivido, una vida de inmundicia delante de mí. ¿Sabe qué hizo la mujer? Sí, Señor. Dios lo único que busca es que usted se ponga de acuerdo con Él. ¿Alguien está conmigo todavía? Señor, tengo una enfermedad en los pies, porque no camino delante tuyo como tiene que ser. He intentado ayudar a una persona que tiene un problema en los pies. No le da la gana de dejarse ayudar. ¿Sabe por qué? Porque no quiere corregir su vida. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero ¿sabes algo? Cuando reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos permitido que la amargura entre en nuestra vida, aunque ese no fue el propósito, pero los arqueros nos saetearon, pero el Dios se mantuvo poderoso. Y ahí, entonces, aparece Elim. Vea esto. Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim. Parece como que llegaron fácil. Salieron de Mara y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dígale, hermano, que está a la par: no te quejes por Mara, porque hay un Elim esperándote. No te quejes porque no estás obteniendo hoy lo que quieres, porque hay una bendición frente a tu vida. Y a veces la amargura, Milson, que el enemigo está trayendo, es porque el enemigo sabe que hay un Elim esperando por mí. Y había 12 fuentes, es decir, una para cada tribu, pero sobre todo habían 70 palmeras. Diga conmigo, 70 palmeras. Y la Biblia dice, vea este pasaje, número 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso, porque sobre Israel habían 70 ancianos. Porque cuando usted llega a esa etapa, a esa estatura, a la estatura de anciano delante de Dios, ¿sabe qué Dios tiene para usted? Una palmera. Y en la palmera, hermano, aquí puedo durar una hora predicando, pero ya el tiempo se me terminó. Pero en la palmera hay dos cosas. Número uno, raíces profundas para alcanzar el agua. Y número dos, fruto, dátiles, aceite y alimento para comer. Si solamente pasas la amargura, si solamente eres capaz de confesarla, uy, qué vergüenza que la iglesia sepa
Yo prefiero que Dios me sane, pero tener la humildad de confesarla. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero que Dios me sane. Tengo 3 días de pelear con Dios, pero sé que voy a tener victoria, porque Dios no quiere que yo me quede en la amargura. Dios quiere que yo me quede en el himno. Y entonces, vea este pasaje. La semana pasada, la lección 1, dice: confía en su dirección y en su. La semana pasada, dame la otra. Lección 2, en medio de las pruebas, cambia tu queja. Y la lección de hoy, lección 3, Dios te probará para que pases de la amargura. Puedes ponerte de pie y darle un aplauso al Rey de Reyes.